Siempre es un año bueno para el cine cuando David Fincher estrena nueva película. Esta vez el maestro retorna a sus raíces natas para adentrarse en la mente de una criatura perversa, un asesino a sueldo que, como parte de su vida y de su profesión, porta a todas horas un semblante pétreo y vigoroso. El asesino, llamado Felix Unger, interpretado por un frío Michael Fassbender, es un metódico perfeccionista que lleva a cabo sus sucias tareas con precisión y minuciosidad. Y sabemos esto porque Fincher nos permite escuchar su monólogo interno con el que nos explica, o quizás se explica a sí mismo, que la única manera de mantenerse en control de la situación y de su porte es siguiendo un mantra de instrucciones detalladas. Stick to your plan. Forbid empathy. Empathy is weakness. Apégate al plan, se dice. Rechaza la empatía, se repite. Frases que bien pueden ser la clave para un exitoso asesinato o huevadas que te tocan en galletas de la fortuna. Practicar yoga, escuchar a The Smiths, comer McDonald's sin pan y chequear su pulso en su Fitbit de última generación son algunas de las cosas a las que nuestro asesino, Archibald Bunker, dedica su tiempo preludio antes de tirar del gatillo. Nos queda claro que tiene una disciplina inamovible que le ha permitido sobrevivir en un mundo salvaje, donde la clave es removerse a uno mismo, remover emociones, alma, personalidad, hasta que quede solo una carcasa sepulcral, cuyo único objetivo es matar. Concha su madre. A ver. The Killer, la nueva entrega de la filmografía de David Fincher, sigue a Oscar Madison. Mr. Madison. Un protagonista de neo-noir que, a través de su monólogo interno, se presenta a sí mismo como un virtuoso con mentalidad de tiburón que nunca falla porque es el más pingón del barrio. Desde el vamos ejecuta su despiadado oficio como una máquina inexpresiva, con una narración interminable que le da un aire de superioridad conchuda semejante a la de Patrick Bateman en American Psycho. I simply am not there. I don't give a fuck. Pero el as bajo la manga de Fincher que se revela desde el minuto 1 es que esta película es, en realidad, una comedia. Hey. Porque desde el comienzo este reflectivo golem experto en matar que pasa horas de horas mirando fuera de una ventana para tener el tiro perfecto, la caga. Ese es el truco, la caga, y la broma yace en lanzar a este huevonazo para quien la técnica, la minucia, la disciplina y el control son prácticamente un fetiche, y ponerlo en una cascada caótica donde las cosas van de mal en peor, perdiendo el control completamente. He has to in some way create a code for himself. I like the idea of that code, the bricks in the wall being dismantled. As he says, have a plan, never give up on that plan, and yet we see him improvise throughout the film. Es esta la peor pesadilla de nuestro asesino, Howard Cunningham. You're all set, Mr. Cunningham. Enfrentarse a problemas que van a desafiar su mantra una y otra vez. Fight only the battle you're paid to fight. Estas frases que suenan en su cabeza como un rulo de tambor usualmente son emparejadas con acciones que las contradicen directamente. Forbid empathy. Empathy is weakness. Weakness is vulnerability. Incluso antes de cagarla, vemos que parte de su humanidad sale a la superficie al ver gestos como una mujer alimentando a un gato callejero o una madre lidiando con su hija. Un inhumano homicida, como se declara, ¿se comportaría así? El fatídico error al arranque de la película pone la trama en marcha. Las consecuencias de este obligan a Robin Kincaid And she's all yours, Mr. Kincaid. a embarcarse en un camino de venganza donde encontrará desafíos, sangre y alquileres Hertz, y entregas FedEx, y pastillas Advil, y Starbucks, y Amazon, y... Bueno, Fincher no se guarda la picardía al indicar que Lou Grant es un nómada digital, un asesino de la era moderna que puede llevar a cabo sus atrocidades beneficiándose de compañías y recursos al alcance de cualquiera, un prospecto un poco tenebroso. Fincher no es ajeno a presentar marcas en sus películas con un propósito satírico, cosa que va más allá del product placement descarado que solemos permitir. Prefiero algo que funcione en contexto de la trama como esto, That what a man looks like? en vez de esto. Les yapeo para que compren el gas. 70 soles para el gas. Y por qué no, la gracia de un hombre como Sam Malone, Mr. Malone have a save day. quien se vale de su entorno para operar como un robot, enfatiza que este prota fincheriano no es ni John Doe ni el Zodiaco, sino más bien se acerca a Amy Dunn. Entre citar a Popeye el marino Popeye the Sailor said it best. I am what I am.
y guiarse por el actuar del asesino de Abraham Lincoln, What would John Wilkes Booth do? nuestro protagonista George Jefferson, I do hope we can be of service again in the near future, Mr. Jefferson. recitando su versión del monólogo de Cool Girl elevado a la máxima potencia, nos recuerda que él simple y llanamente no es como el resto. Es un alfa, un sigma male, de la raza del síndrome He's Literally Me, que vemos en Drive, A Bittersweet Life o en El hombre solitario de Dios de Paul Schrader. What are you doing? Living amongst the normies? Pero, a diferencia de los ejemplos mencionados, Robert Hartley Welcome, Mr. Hartley. resulta ser una contradicción andante. Todo lo que ocurre tras el incidente inicial surge con un único motivo de venganza. Este cara de palo nos deja habitar su mente por 2 horas y nos intenta convencer de que actúa siguiendo su código, que si en realidad lo creyese, hubiera tomado el dinero que tiene y desaparecido con su flaca. Ah, por cierto, tiene flaca. Esta persona de carácter robótico y distante tiene una pareja, a quien, aparentemente, ama lo suficiente como para embarcarse en una misión kamikaze. ¿Esto basta para generar una conexión empática con el asesino y seguirlo en su camino viendo cómo mata a sus enemigos? Puede que no. Pero el hecho de que los aliases que utiliza en su día a día, Felix Unger, Archibald Bunker, Oscar Madison, Howard Cunningham, Reuben Kincaid, Lou Grant, Sam Malone, George Jefferson y Robert Hartley son de series de comedia americanas de antaño. Puta, no sé, me hace pensar que el asesino tiene un buen sentido del humor, al igual que David Fincher. If you're talking about really heinous violence, it's always good to have a little bit of humor in there. De cierta forma, la comedia de The Killer funciona en un sentido meta si la analizamos a través del prisma de la carrera del director. Need any help getting rid of that body? Ya material de leyenda en Hollywood por su sentido metódico de perfeccionismo y minuciosidad en cada película que abarca. 50, 80, 100 tomas hasta obtener la toma correcta. Alguien para quien suficiente nunca es suficiente. Afortunadamente esto resulta en filmes sofisticados que en un nivel técnico son prácticamente perfectos. Se mueven de toma a toma con una eficacia que solo alguien como Fincher puede conseguir. El hombre tiene una obsesión con el control. Y si bien a él todo le sale bien, creo que en su ruin sentido del humor tiene ganas de explorar una trama de alguien como él, pero que todo le sale mal. Cómicamente mal. Y ver cómo lidia con eso. La respuesta: se engaña a sí mismo para convencerse de que sigue en control. Why is it that we feel when we've intercepted the thoughts of a character that they're telling the truth? We all know a lot of people who lie to themselves. Un hombre máquina que se da cuenta que es más hombre que máquina, que las imperfecciones del mundo del cual tanto trata de removerse interceptan su camino por más fríamente calculada que esté la situación. En términos más sencillos, The Killer es una autoparodia del director, una entrega apropiada considerando su última década en la industria, donde nos entregó la excelentísima Mindhunter, que en paz descanse, una serie acerca de cómo un equipo, al adentrarse más y más en la mente de asesinos y gente perversa, se dan cuenta que es una fórmula para el desastre y la locura. Interesante declaración de alguien con esta filmografía. Y Mank, donde explora la concepción de Citizen Kane, la mejor película de la historia, no desde el punto de vista del director Orson Welles, sino del guionista borracho Herman Mankiewicz, celebrando al escritor y dejando de lado al usualmente venerado maestro detrás de la cámara, como lo es él. The Killer funciona porque Fincher sabe hacer mofa de sí mismo. Funciona porque, a diferencia de su protagonista, Fincher se encuentra en control de todos los elementos a su disposición. Funciona porque es una comedia moderna. Fuck.